Pliego Vázquez, Javier Rodríguez Corral, Antonio Sáez Romero, Pedro Alburquerque, de la Universidad de Lisboa, Violeta Moreno Mejías y José Luis Ramos Soldado. Entonces, digamos, aparte, en una serie de colaboradores. Los proyectos siempre, además de, de los investigadores oficiales, también hay una gran cantidad de investigadores. Vamos a comentar un poco la genealogía del proyecto, por qué surgió y con qué objetivos. El proyecto surgió en 2014-2015 por investigadores de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Santiago de Compostela, porque consideramos oportuno, incluso hasta cierto punto prioritario, el estudio de los materiales que estaban apareciendo o que ya llevaban algunas décadas apareciendo en algunos castros gallegos. Hay materiales que siempre se decían que eran mediterráneos. Ya veremos como la mayoría no son mediterráneos, son atlánticos, pero del sur de la península ibérica. Algunos habían sido dados a conocer por otros autores, pero consideramos que debían ser analizados por, digamos, personas familiarizadas con esos materiales, de su lugar de origen. Evidentemente, se conoce mejor que en otras latitudes. Por eso los objetivos fundamentales del proyecto fueron el estudio de esos materiales, o sea, determinar el origen, la distribución de estos productos registrados en contextos cronológicos, a darle una fecha, contextos funcionales. ¿Por qué? ¿Qué productos demandan estos en los castros? En segundo lugar, digamos, aproximarnos bajo parámetros teóricos renovados al estudio del encuentro intercultural, en cómo se relacionan estas dos comunidades. Por un lado, los fenicios y por otro lado, los habitantes de las comunidades castreñas, sobre todo en la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo, que es digamos, el grueso de los materiales. Por lo tanto, esto daba lugar a un espacio de reflexión y de análisis temático del marco histórico también, en relación con las dinámicas coloniales y comerciales. Y, por lo tanto, definir cómo es ese comercio, cuáles son las implicaciones políticas y sociales que genera ese tipo de relaciones entre las dos comunidades. Y, por último, también un análisis historiográfico de la literatura antigua, moderna y contemporánea sobre las casitérides. O, yo lo he puesto ahí igual a estrínides, aunque eso es un debate un poco complejo, pero qué se dijo en el pasado y qué se dice ahora de las casitérides. Ya veremos cómo parece que es un tema en algunos aspectos finalizado o acabado, pero que necesita una renovación. Y vamos a ver un poco antes los antecedentes de este proyecto, qué es lo que se sabía y qué se opinaba de esto. Entonces, hasta hace prácticamente 2 décadas, el comercio de origen mediterráneo en el noroeste de Iberia había sido estudiado a partir de la información contenida en la documentación literaria grecolatina. Griega y latina era una colección de una serie de textos, muy pocos, en los que se hablaba de las casitérides y del comercio entre el sur y el noroeste. Prácticamente de época prerromana, el único texto es este de Heródoto, de Halicarnaso. Los demás son ya de época romana. Y de esta información literaria sacamos la conclusión de que el conocimiento que tienen los griegos anteriores a la época romana es muy escueto, es prácticamente nulo. No conocen, a pesar de que algunos griegos, como por ejemplo Eutimenes de Masalia o Píteas, también de Masalia, de la actual Marsella, habían navegado por estas aguas, uno en dirección hacia el norte. Se hablaba de que Píteas fue el primero que habló de la peninsularidad de la península ibérica, y Eutimenes de Masalia hacia el sur, hacia el Atlántico Sur. Bueno, pues a pesar de esto, la huella que ha dejado en la literatura es prácticamente nula. Como digo, solamente Heródoto. Y el texto de Heródoto precisamente habla de que él no conoce nada
de estos parajes. Aún así, la idea generalizada es la de riqueza metalífera, o sea, que una región rica en metales, y especialmente en estaño. De ahí el topónimo, que es un topónimo parlante, Casitérides, casiteros es estaño en griego, por lo tanto la traducción literal sería las islas estañíferas o las del estaño. Claro, nosotros siempre, como es la única versión conservada, la de la literatura griega y después latina, nos falta una parte muy importante de la información, porque hay que tener en cuenta que el Océano Atlántico era un mar fenicio, explorado y colonizado por los fenicios desde tiempo atrás. De hecho, si leéis el texto de Estrabón, o una parte de él, porque es más largo, en el que dice: así pues, los fenicios eran anteriormente los únicos que realizaban este comercio desde Gades. Ocultaban a todos sus rutas de navegación, y cuando los romanos siguieron a un comerciante para conocer también ellos el lugar de intercambio, el comerciante, por celo, varó su nave voluntariamente en un bajío y arrastró también a sus perseguidores a esta misma desgracia. O sea, Estrabón, en el siglo I a.C., está diciendo que ese comercio hasta hace poco lo llevaban a cabo los gaditanos, la ciudad de Gades, la ciudad fenicia de Gades, y que era muy celosa de esas navegaciones. Bueno, pues, además de esto, pues, hay textos de Plinio, de Pomponio Mela, de Claudio Ptolomeo y de Solino ya al final de la Antigüedad. Y también tenemos que tener en cuenta un texto davieno que habla precisamente de Strímnides, de unas islas ricas en estaño, que son las Strínides. Sobre esto ha habido mucha literatura. Yo las identifico sin ningún tipo de problema, las Casitérides con las Strínides, pero hay que tener en cuenta que las Strínides son un apax, o sea que es la única vez que se citan en la literatura antigua. Y Avieno concretamente dice que estas Casitérides fueron explotadas por tartesios, por los colonos de Cartago, concretamente por Himilcón, del periplo, y también por gentes del área de las columnas de Hércules, o sea, de la zona de Cádiz. En este discurso que hemos visto, prácticamente no intervino la documentación arqueológica, solamente se trabajaba con los textos literarios, que como ya veis es bastante escaso. Todo esto prácticamente hasta los años 80 del siglo XX. No había datos. Y la única excepción la protagonizaron algunos autores, como por ejemplo Blanco Frejeiro, que hablaban de la relación o de la influencia, concretamente en las joyas, del Mediterráneo y en poco más. Como digo, hasta los años 80 prácticamente no hay una relación entre arqueología y estas informaciones. Si buscamos el porqué, porque los materiales se conocían, pero si buscamos el porqué, nosotros hemos dado realizamos dos propuestas. Por un lado, que hay una clara apuesta indigenista de la arqueología española a partir de los años 60 del siglo XX, y el interés se centró, por un lado, en la definición y caracterización de una cultura castreña, interpretando el registro arqueológico desde la aproximación celtista. Eran celtas, con un bagaje, digamos, esencialista y también difusionista. Eso por un lado. Por otro lado, ya a partir de los años 70 y 80, cuando se pone un poco de moda la arqueología procesualista, que viene del mundo anglosajón, se adopta una explicación funcionalista, y entonces lo que se justifica la aparición de la cultura caraceña como una reacción a la culturación romana. O sea, por un lado, el paradigma celtista, por otro,
digamos, el romano. De manera que los materiales fenicios, o fenicio-púnico, como se quieran llamarle, se quedan en terreno de nadie. No hay ninguna explicación a esos materiales. Incluso muchas veces hay errores en la interpretación cronológica y cultural de estos materiales. Eso por un lado. Y por otro, desde el mundo fenicio-púnico tampoco se le dio una explicación clara. Los materiales estaban ahí, algunos incluso se habían publicado, pero tampoco se supo digerir esa información. Y la idea que nosotros tenemos es que aparecían en el norte de Portugal y en Galicia. Le hemos llamado nosotros el tabú atlántico. Y era que los fenicios, hay una barrera mental, una barrera psicológica, en la que los fenicios eran incapaces de navegar más allá de Cádiz. No se sabe por qué, es un misterio. Y entonces se le atribuyó la navegación a los tartesios, entendidos como pueblos indígenas, como apuntó vagamente Avilleno. Sin embargo, ha habido tres factores importantes que han contribuido a modificar bastante estos planteamientos. Por un lado, a partir de los años 80, con las autonomías, hubo un boom de las excavaciones arqueológicas, prácticamente en toda la península ibérica, en toda España, y sobre todo en las zonas costeras, con lo cual empezó a haber una gran cantidad de información. Eso por un lado. Por otro, en Portugal ocurrió una cosa parecida, de manera que a partir de los años 80 se empiezan a publicar y a descubrir la colonización fenicia en Portugal. Veis aquí Castromarín, Tavira, Faro, Abul, Arcarcedosa, Lisboa, Santa Olalla, sitios o bien emporios, o bien colonias, o bien asentamientos fenicios propiamente dicho, donde en la desembocadura del Sado, del Tajo y del Mondego. De manera que el prejuicio atlántico desapareció. Ya la barrera mental se cae. Y el tercer factor es un factor lógicamente humano, y es que empiezan a surgir en esta época historiadores o prehistoriadores o arqueólogos en general que empiezan a prescindir también de esos tópicos y de esas barreras invisibles, de manera que empiezan desde dentro a modificar la mentalidad con la que trabajan hacia la cultura castreña, y la cronología de esta cultura avanza hacia arriba, o sea que ya miran hasta el bronce final, no como consecuencia ni de la influencia celta ni de la influencia romana. Esto, como digo, a nuestro modo de ver han sido tres factores importantes, pero los circuitos de estudio fenicio-púnico tardan en digerir muchísimo esta información. Pueden pasar lustros, incluso décadas, para que los investigadores que nos dedicamos al mundo fenicio-púnico consigamos digerir que podía haber fenicios en Galicia. De manera que ese es precisamente la misión o el objetivo del proyecto Strychnides. Contiene un carácter multidisciplinar y transregional, sabiendo además que iba a ser una mínima parte del material que existe en los museos y en las instituciones gallegas. La metodología que... Bueno, estos son los antecedentes. Está feo omitir, hay, evidentemente, muchos materiales en lo que ya se decían. Lo que pasa es que, como digo, no se había digerido concretamente. En el Castro de Alanzada, pues ya desde el año 90, que aparece en esta... Recuerdo que yo hice la tesis en 1995, muy poco después de la publicación de esto, y bueno, sí, dábamos eco, pero ¿cómo lo explicábamos? Porque no había ningún tipo de información al respecto. En el Castro de Toralla, también algunos materiales, estos vidrios,
La publicación fundamental de Naveiro, del año 91, y ya a partir del siglo XXI empieza a cambiar. Ya se publican más materiales, por ejemplo, el castro de Santa Tecla, del castro de Alanzada, como veis ya con una fecha en estos materiales que ahora veremos, del castro de Montalegre, el castro grande de Neixón, el castro de Alobre. Muchos de ellos además están sin publicar o se publica un pequeño informe, con lo cual los investigadores lo vemos complicado. O los más, digamos, las síntesis, que son estas, de González Ruibal, de Domínguez Pérez y de Javier Rodríguez Corral, que son, como veis, bastante recientes. O Punta do Moño do Vento, como digo, muchos prácticamente sin publicar o solamente con una serie de informes bastante escuetos. Como digo, ¿qué metodología utilizamos? El proyecto contaba entre sus objetivos estudiar 3 castros que se llamaban atípicos por la literatura gallega, que son Punta do Moño do Vento y Toralla, ambos en la ría de Vigo, y después Alanzada entre la ría de Arosa y la ría de Pontevedra. Esto fue lo que, aunque después se amplió la muestra, pero eran los 3 que presentaban estos materiales, y además también 2 de ellos, concretamente el de Toralla y el de Punta do Moño do Vento, presentaban algo más raro, que eran lo que se llaman o que se han denominado santuarios betílicos, unos espacios con unos betilos, como estáis viendo aquí, y que se han interpretado como espacios sagrados de tipo fenicio. Bueno, el trabajo ha consistido en estudiar en los museos o en los centros en almacenes, pues estudiarlos, dibujarlos, catalogarlos, fotografiarlos, y después meterlos en una base de datos que se denomina IDPatri, que es una base de datos ya existente en Galicia, que va acaparando los datos sobre la edad del hierro en Galicia, y que es un sistema integrado destinado a gestionar y a compartir la información geoespacial procedente de la práctica arqueológica, algo así como un SIG, aunque de forma interoperacional. Además, se ha creado también una interfaz que está destinado a mostrar las regiones, estas son las fichas en las que se van introduciendo los datos, y, como digo, esta interfaz en donde aparecen los castros, en los que aparecen las importaciones y las áreas de donde proceden los materiales. Grecia, Sicilia, Cerdeña, en el Adriático, la costa itálica y después la costa de la Citerior. Esto lo ha llevado a cabo el CESGA, que es el Centro de Supercomputación de Galicia, concretamente Emilio Abad, el que se ha ocupado de estos asuntos. Como he dicho, 3 eran los castros iniciales, pero después la muestra se amplió bastante. Además de Punta do Moño do Vento y de Toralla, está el castro y las excavaciones urbanas en Vigo, el castro de Neixón, el Oachadizo, Alanzada, Bahía de la Coruña, hallazgos subacuáticos, el castro de Elviña, en La Coruña también, Montalegre, Torres de Padín y Fozara. Y digamos, estos fueron los que nos quedaron. El proyecto solamente era de 3 años, en Baroña, Santa Tecla, Isla Cie, Chandebrito, Moaña, Alobre y Torres de Oeste. Son digamos, los que estaban en nómina esperando en que los estudiáramos. Bueno, pues con el estudio de todos estos yacimientos, lo que hicimos fue, aparte de documentarlo, establecer una serie de fases aparentemente concatenadas que se extienden a lo largo de toda la segunda edad del hierro y que enlaza sin fisuras desde el siglo V o finales del siglo V hasta época romana, cuando ya se integra en la zona como provincia hispana.
En general se puede decir que esta ruta atlántica, que enlaza el Mediterráneo con el noroeste, estuvo activa por lo menos desde la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, y que tuvo a Cádiz, la Gades fenicia, la Gadir fenicia o la Gades romana. En todas estas fases Gadir jugó un papel fundamental, directa en época romana, también directamente, pero a veces de manera también indirecta. Estas fases, con el estudio de los materiales, se han definido perfectamente, porque todas presentan un material muy homogéneo, de manera que es muy fácil estudiarlo. Vamos a pasar rápidamente. Una primera fase, desde fines del siglo V hasta los inicios del siglo, hasta todo el siglo III, a la que pertenecen, por ejemplo, la fase 1 de Punta do Miño do Vento. Aquí también, ahora veremos cuáles son los materiales característicos. La fase 1 de Castro de Neixón, la fase 1 de Alanzada, la fase 1-2 del Viña, y después habría una segunda fase. Ahora vamos a ver en qué consiste cada fase. Estos son, como veis, los materiales que han dado lugar a ese faseado. Estos hallazgos subacuáticos de la Ría de Arosa o de la Bahía de La Coruña. Y estas serían las fases. Como digo, desde fines del siglo V hasta el siglo III. ¿Qué es lo que caracteriza esta fase? Pues es un periodo que coincide con una, y no es una coincidencia, no es por casualidad, con una etapa de gran reestructuración de la economía y de las empresas marítimas de las urbes púnicas del sur de la península ibérica y concretamente de Gadir. Hay una expansión del comercio gaditano especialmente hacia la periferia atlántica, tanto el norte como el sur, desde prácticamente el noroeste de la península ibérica hasta Marruecos, hasta Mogador, que probablemente partió de unos conocimientos previos de la época de la colonización fenicia, de la época arcaica, y que está fundamentado sobre todo en la búsqueda de metales y concretamente estaño. ¿Por qué en esta época? Primero porque los mercados que tenía Gadir en el Mediterráneo central y oriental se cierran, probablemente por la emergencia de la potencia de Cartago. El material que antes aparecía en Grecia, procedente de Cádiz, ya no aparece más. Por lo cual es muy probable que Cartago empuje de alguna manera a Gadir hacia el Atlántico, por la pérdida de estos mercados. De manera que no solo se proyecta además hacia el Atlántico, también se proyecta hacia el interior del Valle del Guadalquivir. De manera que exactamente los mismos materiales, las mismas fases, aparecen también en la zona de Sevilla. En los alrededores de Sevilla, Alcalá del Río, Carmona, aparecen los mismos materiales, con las mismas cronologías. Y también en la campiña gaditana. Probablemente, además del estaño, como relata Estrabón al final de este periodo, interesó también mucho el oro, que esta zona también es rica en oro, y el comercio de esclavos. Como digo, es una foto de la época de Estrabón, o de las fuentes, mejor dicho, de Estrabón, o sea, siglo II, primero antes de Cristo. Pero se puede remontar probablemente a periodos anteriores. Y además de esto, pues hay una serie de productos que las comunidades castreñas consumen y demandan, que son los contenidos en estos recipientes. ¿Y qué son? Pues vino de calidad, salazones de pescado, especialmente atún de calidad, la mojama, y salsas también, y aceite.
vino contenido, por ejemplo, en estas ánforas y quizás en estas, aceite en estas ánforas que son producidas en la campiña gaditana, en salazones en este tipo de ánforas y en este también, que están perfectamente estudiados y datados en Cádiz, en los alfares de Cádiz, de San Fernando concretamente, y después un tipo de ánfora, en este caso es Pellicer D, puede ser Pellicer BC también, que contiene productos agrícolas, no claramente definidos, pero de vía de abastecerse pueden ser, aunque se han hecho analíticas, pero no hay nada concluyente. Bueno, pues, y por supuesto también objetos de vidrio, que es muy demandado, probablemente contenedores de perfumes caros, y después una serie de recipientes, de vajillas de lujo relacionadas con el consumo del vino. Por ejemplo, la cerámica griega, ática. O con el consumo también de productos sólidos, los famosos platos de pescado, en este caso los llamados cerámica tipo coas, que están fabricadas en Cádiz y que están engobadas en rojo, tienen este color característico rojo. Y después de una serie de productos que tampoco sabemos bien qué contenían, pero que son curiosísimos, como son estos grandes recipientes crateriformes, o sea, imitan a la cerámica ática, o una evolución un poco sui generis, y que pueden llevar vino perfectamente, y una serie de jarritas y olpes, quizás también relacionados con el consumo de vino. En la segunda fase, que va desde mediados del siglo II hasta mediados del siglo I a.C., no sabemos bien, porque no está bien cogido ese momento, qué ocurre durante la etapa bárquida, o sea, con la conquista cartaginesa. No sabemos bien si se mantiene ese fluido, ese comercio o no. Pero desde luego a principios del siglo II ya se retoma sin ningún tipo de problema, y sigue además teniendo a Gades como principal interlocutor con las comunidades castreñas. Aparecen los envases fabricados en Cádiz de tradición púnica, pero como veis averiado, y después empiezan a aparecer también envases itálicos, vinos finos, por así decirlo, vinos buenos procedentes de Campania, y después imitaciones procedentes de Cádiz, etcétera, también con vino, utilizando las vías atlánticas y ya ciudades como por ejemplo no solo ya Cádiz, sino también las ciudades romanas ya romanizadas del Algarve o de las embocaduras en la actual Lisboa o Lisipo, en las bocas del Tajo y del Sado. Aparecen también estos vasos de fabricación gaditana, que son ascos, estas pequeñas jarritas, vajilla campaniense, vino fino del Mediterráneo oriental, esta es una ánfora de Rodas, y después también, curiosamente, estos calazoi, estos calazos, que proceden de la España citerior, o sea, de la costa catalana probablemente. Se ha discutido mucho lo que contienen, algunos dicen que miel, pero tampoco está tan claro. La cuestión es que estos productos invaden en todo el sur de la península ibérica y llegan también a Galicia. Y la tercera fase, que es desde mediados del siglo I hasta ya época altoimperial. Si en la fase anterior había habido una expansión del comercio itálico, bien es verdad que a través de Cádiz, todo tamizado a través de Cádiz, aquí se vuelve a, entre comillas, provincializar. Lo que empiezan es a aparecer productos béticos. Las ánforas de aceite, las ánforas de vino, la Alter 70, la ovoide gaditana, algunos tipos de vajillas, y ya empieza a aparecer también la terra sigillata. Como digo, de origen bético y de origen lusitano.
O sea que Gadir sigue siendo, o Gades en este caso ya, en la transmisora de este tipo de productos. Centrados en las conclusiones del proyecto, la primera conclusión es precisamente lo que hemos hablado, el faseado, o sea, estas tres grandes fases de importación de productos procedentes del suroeste de la península ibérica en el noroeste, en los castros del norte de Portugal y de Galicia, que se desarrollan en todo el segundo milenio de Cristo, hasta época imperial, que afectan sobre todo a las rías bajas gallegas, las rías de Pontevedra, de Arosa y de Vigo, donde probablemente los mercantes púnicos del suroeste pues llevaban estos productos a cambio de los metales y de otros productos que podían extraer, sin que la dinámica romana cambiara el carácter de estas relaciones. Hay que tener en cuenta también, que en esto no me voy a meter mucho, la navegación, los tipos de barcos, que es otro de los objetivos del proyecto, de los que quedan evidencia en muchos grafitos. Todos estos son portugueses, menos este que es gallego. Esto es un grabar rupestre, pero estos son todos grafitos de proas de barco, o sea, digamos terracotas de proas de barco, grafitos de barcos. Veis aquí la parte trasera del barco con el timón, las velas aquí barco con remos. Esto evidentemente está hablando de una frecuentación continua por el Océano Atlántico. Hay que tener en cuenta, como ya hemos comentado, que toda esta zona, el interior, en el norte de Portugal, la feira portuguesa, Trás-os-Montes y la Extremadura occidental, es, si no la más rica, de las zonas más ricas europeas en estaño. La concentración que tiene de estaño, además bastante superficial, es importante. Y además, concretamente, la concentración es mayor aquí porque las rías hacen que las minas de estaño estén muy cerca del mar, con lo cual hacen mucho más fácil los contactos con las poblaciones, con los comerciantes. Esto viene a cuento porque concretamente aquí, en el Castro del Viña y en Toralla y en Punta de Dominio do Vento, se han excavado lo que comentamos antes de estos santuarios donde han aparecido betilos y evidentemente muchísimos materiales procedentes del sur de la península ibérica, del suroeste. Aquí este es el de Toralla, un betilo de gran tamaño, y estos dos, el de Punta Dominio do Vento, que se encontraron 3, o que había, me parece, que un cuarto, donde probablemente eran espacios destinados al intercambio, a la celebración de banquetes, a las relaciones. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad en estos espacios eran neutrales, donde las comunidades podían entrar en contacto con seguridad, porque se respetaban las normas, donde físicamente era también muy fácil, por la existencia de puertos, de islas, de playas para atracar, donde se podían hacer aguadas, donde había abastecimiento continuo de productos. Por lo tanto, están situados estos llamados santuarios betílicos en sitios muy concretos, donde fluyen las relaciones entre las comunidades llamadas mediterráneas, que como veis no son mediterráneas, sino que son atlánticas, pero del sur de la península ibérica, y las comunidades castreñas.
La interacción, pues dicen, bueno, ya sabemos qué es lo que aportan las comunidades del sur, los productos, pero ¿esto influye de alguna manera en las comunidades castreñas? En las comunidades del interior, desde luego, muy poco. Es que prácticamente no llegan ni los productos. Pero en las comunidades del sur hay una absorción, por así decirlo, de costumbres, sobre todo en el consumo de determinados productos, especialmente el vino, que a lo mejor o conocían vagamente o no. De manera que en estos sitios es donde se celebran también, o está constatado la celebración de banquetes, probablemente intercomunitarios para cerrar pactos o para lo que fuera. Un tercer aspecto es la historiografía de la localización de las casiterías, que esto es una cosa en la que no teníamos pensado meternos, pero decidimos meternos. Y, bueno, ha sido una gran sorpresa. Hemos visto que la colección de textos que hablan de las casiterías es mínimo y que todos, absolutamente todos, de época romana, coinciden en que se sitúan frente a las costas de Hispania o de Celtiberia, como dicen otros autores. Bueno, pues toda la tradición historiográfica europea, prácticamente a partir del siglo XVI, desde la obra precisamente de William Camden, la sitúan aquí, en las Islas Solingas. De manera que hay una apropiación del topónimo, porque esa zona, concretamente Cornualles, es rica en estaño. Hay una apropiación del topónimo, ¿por qué? Porque da prestigio. Tener un sitio que menciona las fuentes clásicas, como también la Biblia, eran las dos fuentes de autoridad, la Biblia y las fuentes clásicas, pues de alguna manera la pertenencia de las casiterías, en este caso al Reino Unido, pues era una cuestión de prestigio. El prestigio precisamente de William Camden hizo que se mantuviera a lo largo, bueno, se ha mantenido hasta la actualidad, sin que apenas nadie lo rechistara. Algunos autores también, un poco haciendo patria, pues se lo llevaron a la Bretaña francesa, que es otra región rica en estaño. Y la disonancia vino de la mano de dos gallegos ilustres en el siglo XVIII, concretamente Córnides y Pérez Quintero, y que dijeron, con pocos argumentos, que dijeron que no, que las islas casiterías eran gallegas. Como digo, más una cuestión patriótica que una cuestión razonada. De manera que tampoco tuvo mucha trascendencia. En los años 50 del siglo XX, Monteagudo rescató un poco el tema, pero no ha tenido... De manera que en la actualidad, o bien triunfa la versión británica, o bien algunos autores españoles concretamente dicen que el topónimo Casiteride es errante, de manera que en realidad se llama así a toda región rica en estaño. Yo, evidentemente, no me lo creo. ¿Por qué? Vamos, yo ni mi compañero. Porque si vemos, como he dicho, los textos, todos hacen clarísimas referencias a la península ibérica, a quedar de tonto, a la península ibérica, sin ningún lugar a dudas. Espérate, que voy a... ¿Veis? Todos, absolutamente todos, excepto Heródoto, que dice que no se fía, en Diodoro, el país más arriba del país de los lusitanos. Estrabón exactamente igual. Plinio el Viejo frente a Celtiberia. Pomponio Mela también habla de las islas Casiterídes en relación con Lusitania. Claudio Ptolomeo, en el Océano Occidental están las islas Casiterías en número, y las sitúa con la longitud y la latitud. O Solino,
miran hacia el costado de Iberia. O sea que no hay ninguna duda, pero si quedaba alguna duda, está el tema de la evidencia arqueológica. Más al norte de Galicia no se encuentran materiales de este tipo, con lo cual yo creo que evidentemente no va a quedar zanjada, pero creo que debería quedar zanjada en esta cuestión. Y es curioso, esto es un trabajo que está haciendo Pedro Alburquerque, y también han salido ya un trabajo fin de grado y un trabajo fin de máster de un alumno suyo. Es curioso porque Josh Bonsor, excavó en las Islas Orlingas, en la Scilly, para comprobar si estaban allí las casitérides, y evidentemente fue nula. Y él publica diciendo que ahí no están las casitérides. Sin embargo, jamás se publicó y no trascendió esa versión. No sé si interesada o desinteresadamente. La cuestión es que nadie no se publicó. Y como digo, el último tema en el que nos hemos metido con el proyecto ha sido el análisis interno de la literatura grecolatina, y especialmente la primera fuente que habla de las casitérides, que es Heródoto de Halicarnaso. Ya sabéis que es un autor del siglo V a.C., pero ¿de dónde saca él las casitérides? Si él dice que además no conoce nada del extremo occidente, y eso es una labor en la que nos hemos metido. Probablemente, por lo menos la idea que hemos dejado caer, todas esas noticias se deben a un autor, a Hecateo de Mileto, que es un compilador de finales del siglo VI de todos los conocimientos de la época de la colonización griega en todo el Mediterráneo, y que lo traslada a una periégesis, o sea, un periplo, no exactamente un periplo, pero bueno, es una descripción que hace de la tierra, mejor dicho, de la ecúmene, o sea, de todas las regiones que circundan el Mediterráneo, y se dedica a describir sitios, pueblos, recursos, lo que le llamamos la geografía de los recursos. De eso queda muy poco. En la obra casi todo hay muchas referencias al autor, pero de su obra queda muy poco, casi todo en la obra de un bizantino, pues algo así como 1000 y pico años posterior. Un lexicógrafo bizantino que se dedicó a coger nombres y a decir la procedencia. Fulano, tal, procede de Cateo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues en esas pocas noticias hay una serie de topónimos, como por ejemplo Ibila, que tiene rica en minas de oro y plata. ¿Cuál más? Cromiusa, Melusa, la isla Cebollera, la isla tal y cual. O sea, que va describiendo recursos. Una ciudad que se llama Molibdine, la del plomo, de manera que hemos pensado que probablemente, porque Heródoto es Hecateo de Mileto es de los pocos que cita Heródoto, además tuvo controversias con la geografía de este hombre, es muy probable que este topónimo, Casitérides, proviene de esa obra hecataica, como la geografía de los recursos, y que provenga de una fuente indirecta griega. Claro, pero ¿de dónde tomó Hecateo la información? Que es lo complicado. ¿De dónde sale? En esto, pues, hay bastante discusión. Si viene de prontuarios o cartas de navegación, si viene incluso, hay quien habla de la información de los archivos de Fenicia, que por entonces pertenecían al Imperio Persa. Ojo, Hecateo era griego, pero de la Grecia persa, de la Grecia que había conquistado, de la Persia, que había conquistado en toda Grecia oriental. Y después, quizá que es la formación que yo creo que puede ser más veraz, y hoy día parece demostrado,
que esos griegos tuvieron una comunidad en Onuba, en Huelva. Ya han aparecido evidencias suficientes para pensar que hay una comunidad estable a fines del siglo VII, principios del siglo VI, y que o bien directamente o bien indirectamente a través de los fenicios conocieran que había unas islas, un archipiélago rico en estaño. De ahí el nombre, ese topónimo llamado Casitérides. De manera que por lo menos la versión que creo que es más plausible, de que los griegos llegaran a conocer, bien, como digo, directamente o indirectamente, a través de los fenicios, de esa tierra rica en estaño. Que fuera un archipiélago con 10 islas o con más o con menos, eso es lo de menos, porque lo que los romanos posteriores y los griegos sabían era que era una zona muy accidentada, con muchas rías, con muchas penínsulas, una costa muy accidentada de donde provenía el estaño. Que eran 10, eso es casi lo de menos, pero que era una zona, como digo, rica en estaño. Y bueno, el colofón del proyecto pues ha sido la publicación de este libro, La Ruta, como decía Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro, pues el libro este, que es un poco el colofón en la que han intervenido los miembros del proyecto, pero también otros autores que han tenido a bien contribuir con sus investigaciones. No sé si por aquí hay alguna presente, creo que sí, con ello. Y bueno, no les aburro más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna observación. Manuel. ¿Perdón? ¿Dónde está, al final, su conclusión es que el archipiélago de las Casitérides es Norte de Portugal, sur de Galicia. Pero eso no es un archipiélago. Bueno, están las islas Cíes. Y hay muchas islas. La isla de Toralla es una isla. Lo que he dicho al final es que las descripciones que hacen los romanos, Estrabón, Pomponio Mela, no son autópticas. O sea, no son descripciones que ellos están viendo, sino que ellos se basan en fuentes librescas. Y las fuentes librescas generalmente hablan de oída de navegantes. O sea, que es un dato muy indirecto. Y probablemente lo que era un grupo de islas, de penínsulas, no tienen un conocimiento directo del terreno. Por lo tanto, ellos lo ven, bueno, como un archipiélago. Pero es que no existen archipiélagos. Tendrían que ir, claro, durante mucho tiempo se identificaron también con los Azores. Pero los Azores no hay estaño, evidentemente. Y por eso se identificaron con las Scilly, porque es un archipiélago que está frente, no tiene estaño, pero Cornualles, que está enfrente, sí. Entonces, se buscaba donde había estaño. Entonces, bueno, pues se atribuía. Al final se ha llegado a la conclusión, o algunos autores han llegado a la conclusión, de que es un topónimo que varía. Entonces, pues en una época aquí, en otra, yo creo sinceramente que no, porque en época romana se tiene muy claro que está enfrente de Hispania. Como digo, aquí interviene un poco la cuestión patriótica, la cuestión nacionalista, de posesión. Y eso ha pasado y sigue pasando hoy día. Por ahí, vamos, yo me dedico también a temas tartésicos, hay ciudades que asumen que ya son tartesos. Y es que no les cabe en la cabeza de que allí estuvo Tarteso, independientemente de que tienen otros topónimos antiguos. Y no quiero citar eso, que me van a nombrar personas non gratas en determinadas ciudades. Pero es una cuestión de orgullos patrios, de nacionalismo. Y bueno, ya sacando y metiendo un poquito los dedos, pues en el caso de Tarteso es que Tortosa, en Cataluña, dicen que ellos son tartesos, porque el topónimo es muy parecido. Y así hasta el infinito. Sí, han aparecido romanos, pero vamos, alguna cosa suelta. Creo que hay algo de moneda, pero una cosa así muy
y además la moneda que llega por dentro, no por el Mediterráneo, o sea, desde el Mediterráneo hacia la Galia, a través de Marsella, pero no por el Atlántico. Básicamente en la adopción de determinadas vajillas, que es la única que nos puede dar la muestra. Bueno, supongo que las personas que se dedican a estudiar semillas sabrán si allí se cultiva o no se cultiva. Yo ahí no, en eso no hemos trabajado, pero es la adopción de determinadas vajillas mediterráneas y la imitación de las vajillas locales. Por ejemplo, se imitan, por aquí tenía yo una, de la imitación de vajillas locales adaptándose, concretamente una crátera de columnas, vamos a ver, ya viene por aquí, no estoy fino yo. Básicamente eso, la adopción de vajillas bueno, y por supuesto la aparición de recipientes de vino, de vino local, o sea, de vino gaditano, que era de calidad regular, de vino de lujo procedente de Campania, ya en la segunda fase, y también de vino del Mediterráneo oriental, como por ejemplo Rodas. A ver si consigo ver eso, la imitación de una crátera griega, pero ya pasada a través de muchos filtros. Ahí, esta. ¿Veis? Esto es una imitación local de esto, que además es una inspiración de la cerámica ática. Imaginaos la vuelta que ha tenido que dar, y además que procede, eso un compañero mío, Antonio Sáez, el que se dedica a estudiarlo, que no es de en este caso esos recipientes no provienen de Cádiz, provienen de alfares del norte de África, de Coás y de Lixus, de dos ciudades fenicias. ¿Una pregunta más? Muy bien, pues levantamos la sesión. Quedan invitados el próximo martes a la segunda charla del ciclo, que va a tratar sobre el foro de la ciudad romana de Cástulo, con Marcelo Ramos y Francisco Ríos. Puede ser. Muy bien, gracias, hasta pronto. Gracias.